Algo brutal está por desatarse, pero antes imagina esto. Eres la mano derecha del narco más temido de México. Tienes su confianza, su respeto, incluso su protección. Pero un día decides ir por más, desobedeces, lo traicionas. ¿Qué crees que te espera? Carlos Enrique Sánchez Martínez, mejor conocido como El Cholo, fue durante años el hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder supremo del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, lo que comenzó como una alianza poderosa terminó convirtiéndose en una guerra personal. Una guerra que terminaría con uno de los castigos más escalofriantes que se hayan visto en la historia del crimen organizado. ¿Fue ambición? ¿Locura? ¿Una jugada desesperada? ¿Que lo llevó a enfrentar al hombre que dirige uno de los imperios más violentos del planeta? Quédate porque lo que vas a escuchar no es solo una traición, es una sentencia al infierno. ¿Quién era el Cholo? Carlos Enrique Sánchez Martínez, mejor conocido como El Cholo, no era un sicario cualquiera. Su figura representaba una pieza esencial en el engranaje delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación, proveniente de Guadalajara y formado en las entrañas del narcotráfico mexicano. Había sido durante años uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Su historial criminal se remonta a los tiempos del Cártel del Milenio, donde compartió operaciones junto a otros futuros líderes del crimen organizado. Su perfil se destacaba por una lealtad aparentemente inquebrantable, una ejecución implacable de las órdenes recibidas y un control total de ciertas zonas estratégicas para la organización. Se encargaba de coordinar asesinatos, gestionar rutas de distribución y reprimir con violencia cualquier intento de oposición. El Mencho no confiaba en muchos, pero el Cholo era de los pocos que habían ganado su respeto y protección. Sin embargo, con el paso del tiempo esa cercanía se transformó en una amenaza. Lo que empezó como una relación de subordinación terminó siendo el germen de una traición, que sacudiría por completo la estructura del CJNG. La ambición que lo cambió todo. El poder corrompe, y cuando se mezcla con la impaciencia se vuelve un cóctel letal. Aunque tenía privilegios y ascendencia dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, el Cholo no estaba conforme con su posición. A pesar de sus esfuerzos y de su historial de leal servidor, sentía que era tratado como un simple ejecutor. Observaba cómo el Mencho se convertía en una figura omnipotente, respetada y temida a nivel nacional e internacional, mientras él se mantenía en un discreto segundo plano. Esa sensación de ser subestimado encendió una chispa de inconformidad, que pronto se transformaría en rebeldía. Empezó a tomar decisiones por su cuenta, organizó ataques sin consentimiento, e incluso comenzó a realizar movimientos económicos de forma independiente. Lo que había sido una alianza sólida comenzó a fracturarse, y en el corazón del Cholo se instaló una ambición desmedida. Ya no quería obedecer órdenes, quería dictarlas. Ese cambio de mentalidad marcó el principio del fin. El nacimiento del cártel Nueva Plaza. En un giro drástico, el Cholo decidió dar un paso al frente y desafiar abiertamente al imperio del Mencho. En 2017, oficializó su ruptura fundando el cártel Nueva Plaza, una decisión que nacía desde las entrañas mismas del CJNG. Este nuevo grupo no era improvisado. Se formó con desertores, ex colaboradores y enemigos comunes del Mencho. Todos tenían algo en común, resentimiento y deseo de venganza. La estrategia no fue distinta a la que él mismo había aprendido en sus años como operador del CJNG. Aplicó los mismos métodos: ejecuciones públicas, videos de advertencia, intimidación a través del terror y ocupación de territorios clave. Nueva Plaza centró su accionar principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde pretendía desplazar a los hombres de su antiguo jefe. La guerra estaba declarada, y lo que se avecinaba era una ola de violencia sin precedentes en el estado de Jalisco. El Cholo se convirtió en el rostro de la rebelión, un rostro que pronto sería borrado con crueldad. Si el video te está pareciendo interesante, no olvides dejar un me gusta. Seguimos con el caso. Una alianza peligrosa. Consciente de que su recién formado cártel carecía del músculo suficiente para enfrentarse directamente al CJNG, el Cholo buscó apoyo externo. En un movimiento audaz, se acercó al cártel de Sinaloa, archienemigos históricos del Mencho.
esta alianza, aunque estratégica, era profundamente provocadora. La unión con los sinaloenses no solo le otorgó a Nueva Plaza acceso a armas, dinero y logística, sino que convirtió el conflicto en una guerra entre cárteles de escala nacional. Para el Mencho, esto no fue solo una traición interna, sino una afrenta personal que no podía quedar impune. La osadía del Cholo de pactar con quienes querían destruir al CJNG lo convirtió en el blanco principal de una cacería implacable. Mientras tanto, los enfrentamientos entre ambos frentes recrudecieron en las calles y los civiles comenzaron a pagar el precio del conflicto. El Cholo, confiado en sus nuevos aliados, pensó que podría resistir. Lo que ignoraba era que el Mencho ya había activado su red de contrainteligencia para neutralizarlo desde dentro. La captura y la confesión. Marzo de 2021 marcó el final de la huida. Tras meses de persecuciones, infiltraciones y ataques, los hombres del CJNG lograron capturar al Cholo. La operación fue discreta, pero su consecuencia fue explosiva. En redes sociales apareció un video que mostraba al ex lugarteniente del Mencho visiblemente deteriorado. Vestía ropa simple, el rostro hinchado por los golpes y la mirada vacía. Frente a cámara confesó haber participado en numerosos crímenes, incluyendo alianzas con el cártel de Sinaloa y la complicidad de funcionarios públicos de alto rango. A pesar de que muchos dudan sobre si esas declaraciones fueron hechas bajo tortura, el mensaje era claro. El Cholo ya estaba derrotado, y ahora se convertía en un instrumento del terror propagandístico del CJNG. Su imagen fue utilizada para desmoralizar a los rivales y mostrarle al país lo que sucede con los traidores. La ejecución más salvaje. Pocas veces un crimen ha sido tan simbólico y brutal al mismo tiempo. 2 días después del video, los habitantes de Tlaquepaque encontraron un cadáver en una plaza pública. Estaba sentado en una banca, envuelto en bolsas negras con un mensaje tallado con un cuchillo directamente en el torso. Era el cuerpo del Cholo. La autopsia reveló un nivel de tortura que heló la sangre incluso de los más curtidos forenses. Había sido retenido durante al menos 48 horas, tiempo en el que sufrió fracturas múltiples en ambas piernas, quemaduras por electrocución, extracción de dedos y mutilación de órganos sensoriales. Sus ojos y lengua fueron arrancados mientras aún estaba vivo. La ejecución concluyó con 3 disparos en la cabeza. Todo este ritual de dolor no tenía como único fin asesinarlo, sino enviar un mensaje. El CJNG no solo elimina, aniquila con saña y marca su territorio con actos inhumanos que buscan infundir pánico. La muerte del Cholo fue una advertencia en carne viva, una firma macabra en el libro del crimen organizado. Las consecuencias de la traición. Lo sucedido con el Cholo fue más que una venganza, fue una advertencia. Su ejecución se convirtió en un referente de lo que ocurre cuando alguien osa desafiar la autoridad del Mencho. Aunque el cártel Nueva Plaza sigue activo, su presencia es ahora más limitada y fragmentada. Las estructuras que dejó el Cholo fueron golpeadas duramente, y muchas de sus células desarticuladas. En contraste, el CJNG reforzó su dominio en varias regiones clave, consolidándose como uno de los cárteles más poderosos de todo el hemisferio occidental. Pero el impacto más fuerte fue psicológico. La historia del Cholo se transformó en una especie de leyenda oscura entre quienes están inmersos en el mundo del narco. Su destino circula entre pasillos, cárceles y barrios controlados por el crimen como una lección inapelable. Nadie traiciona al Mencho y vive para contarlo. El miedo, más que las armas, se convirtió en el recurso más eficiente del CJNG. Y en esa tragedia de terror absoluto, la caída del Cholo se convirtió en el emblema más estremecedor de todos. El caso del Cholo no es solo una historia de traición, es un espejo del infierno que se vive en muchos rincones de México. Lo que empezó como ambición terminó en una pesadilla de dolor y muerte. ¿Crees que alguien más se atreverá a desafiar al Mencho después de esto? Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿es posible vencer a un imperio del crimen como el CJNG? Si te impactó esta historia, no te pierdas las próximas entregas donde exploraremos otras guerras ocultas del narco mexicano. Nos vemos en la próxima.